Levanté la rodilla y le di en pleno abdomen. Gómez gruñó y se revolvió en un intento por desestabilizarme. El barro se dio tras él y el soldado cayó de espaldas sobre el lodo. Apoyé todo mi peso contra la bayoneta y la hundí todavía más en el movedizo barro. Gómez abrió los ojos de par en par mientras los huesos rotos y los trocitos de escombros nos salpicaban a los dos. Solo necesité aquel momento de distracción. Aflojó un poco el agarre que mantenía en mi arma, solo por una milésima de segundo. Entonces yo giré las manos hacia un lado y conseguí librarme de él. Le clavé la bayoneta en la tripa y le hice un buen corte, justo por debajo de su armadura antibalas, y acto seguido retrocedí. Gómez se inclinó hacia adelante, tapándose la herida. El barro se había apoderado de él. Se revolvió en un intento por liberarse, mientras la sangre le borbotaba entre los dedos, pero sus ojos seguían siendo marrones. Levanté la bayoneta y lo apunté con ella. Por intentar asesinar a un superior, el castigo es la muerte. ¿Quieres cumplir con tu castigo aquí o tras un juicio? Cabrón, gruñó. Ya, ¿por qué has intentado matarme? Gómez continuó forcejeando para intentar librarse del barro. Casi lo consiguió, pero le propiné un par de patadas con la bota y lo lancé de nuevo contra el deshecho muro de la trinchera. Reprimió un grito. Yo me acerqué un poco más y apoyé una mano sobre su hombro para impedir que se moviera. Entonces le acerqué la bayoneta a la garganta. Estaba bastante seguro de que no pondría en riesgo su vida forcejeando e intentando estrangularme. Con una herida como esa, tardarás mucho tiempo en morir. Puede que horas, incluso, o puede que una muerte rápida. Tú eliges. Me pagaron, gruñó. ¿Quién? Entonces me lanzó una mirada asesina. Con un rápido movimiento, acerqué la mano a la tripa del soldado y saqué algo húmedo y blando entre sus débiles manos. Gómez chilló como un cerdo, mientras yo retorcía aquella cosa blanda hasta que se me estalló en la mano y varios líquidos se derramaron sobre el barro. Dímelo, exigí. A pesar de estar postrado por el dolor, no me lo contó. Menos mal que yo ya lo sabía. Después de limpiarme los restos de fluidos de la mano, limpié la bayoneta con su manga y me la guardé en el bolsillo del abrigo. Qué mal se te dan los tratos. El castigo es más que tu propia vida. Recogí mis cosas y las suyas. Para el dios emperador es un pecado desperdiciar las provisiones. Espera, dijo con voz ronca mientras se estiraba para alcanzar el borde de mi abrigo. Mata, ya lo he hecho. Ahora es tarea del dios emperador llevarte con él cuanto antes, o cuando lo crea conveniente. Lo abandoné allí, hundido en el barro, que iba ascendiendo poco a poco. No miré hacia atrás, no me arrepentía de haberlo matado. Gómez había intentado matar a un comisario y había fallado. El castigo era justo. En cuanto se acallaron los disparos de las armas, emprendí mi lento camino de regreso. Cuando, días más tarde, llegué a las líneas de nuestro regimiento, los guardias que estaban de servicio no me dieron el alto con la rapidez que exigían las normas. Se me pasó por la cabeza ejecutarlos a ellos también, pero reprimí esos impulsos. Tenía el tiempo suficiente para castigarlos más tarde. No me sorprendió ver que el capitán me estaba esperando, aunque sé que él sí se desconcertó al verme. ¿Y Gómez?, preguntó sin mirarme. Un terrible accidente, ahora le pertenece a la sopa. ¿Qué clase de accidente, comisario? Pasé por su lado, muy cerca de él, sin contestar. Él siguió llamándome un rato más. Su voz me recordó las grabaciones de voz artificial y sin vida, inhumana. Me hicieron falta 2 misiones de reconocimiento más para conseguir las respuestas que buscaba, pero me aseguré de no matar a ninguno de los 2 soldados que me acompañaron. No podía levantar sospechas, no después del incidente con Gómez. Además, ninguno tenía los ojos azules, o si los tenían, no me di cuenta. Pero el cuarto, vaya, aquel era el momento que había estado esperando. El coronel se mostró reacio a aceptar más misiones tras lo de Gómez. No lo culpo, ni siquiera ahora. Seguro que sabía que había ocurrido, o al menos lo sospechaba. Me conocía desde hacía demasiado tiempo como para aceptar mis respuestas por lo que eran. Como el dios emperador, el coronel adivinaba la realidad tras mis necesarias mentiras, pero las aceptaba por lo que eran. Era un buen hombre, en aquella época, un gran hombre. Quizás nadie comprenda por qué seguía ocultándole mis sospechas. No lo hice con mala intención, eso puedo asegurarlo. No, yo mejor que nadie
Sabía la carga que debía soportar sobre sus espaldas. Es un gran hombre, como ya he dicho. Había alcanzado un alto rango y había sobrevivido a muchas cosas durante su vida de servicio al dios emperador. Mis sospechas se basaban en pruebas circunstanciales. Como mucho, necesitaba más pruebas, claro. Una prueba indiscutible de la naturaleza de la conspiración antes de poder molestarle con mis hipótesis. Por desgracia, dado que no conseguí nada digno de mención en mi tercera misión, rechazó la posibilidad de llevar a cabo una cuarta. Comprendo que te veas obligado a hacerlo, comisario, declaró. Pero hay mucho que perder y poco que ganar. La información que has recopilado en las misiones anteriores no es mucho más de lo que podemos ver aquí, añadió, y con la mano señaló las capturas de imágenes que adornaban las paredes del búnker de mando. Necesito acercarme más, repliqué. Si te acercas un poco más, estarás justo enfrente de sus puestos. Pues allí iré. No, sentenció el coronel y negó con la cabeza. Permiso para hablar, dijo el capitán. Era uno de los pocos oficiales que estaban presentes en el búnker. No todos habían recibido la invitación para participar en aquella reunión. Con el paso de los días y de las semanas, el círculo de confianza del coronel se había ido reduciendo cada vez más. Había corrientes por las que era incapaz de navegar, pero aún así me había fijado en ellas. Cada día que pasaba, el coronel estaba más demacrado, y el número de oficiales que acataban sus órdenes era menor. Algunos se los había despojado de sus rangos y destituido. Habían acabado en la retaguardia y a otros los habían apartado y los había abandonado con sus pocos subordinados en las trincheras más remotas. Estaba perdiendo el control. El regimiento experimentaba cierto malestar, falta de disciplina y de ánimos, apostados en un lugar, bajo la sombra de las armas enemigas. No resultaba sorprendente que ocurriera, pero yo sabía que la situación estaba empeorando por una ponzoña que resultó estar más arraigada de lo que cualquiera de ellos pudiera pensar. El coronel asintió. Por supuesto, Duco. Dinos qué piensas. Creo que el comisario tiene razón. Reprimí las ganas de sonreír. Si soy sincero, no me lo esperaba. No tan pronto, desde luego. Creía que tendría que matar a un par más de soldados como Gómez. El coronel también pareció sorprendido. Abrió un poco más el ojo bueno. ¿Ah, sí?, exclamó, y sentí la consternación en su voz. Creo que temía por mi vida. Lo lamento. El coronel era un buen hombre, un buen oficial. Me sentí orgulloso de servirle, pero el regimiento era más importante que un solo hombre. Sí, coronel. El capitán me miró con el rostro serio y los ojos marrones. Fuese lo que fuese, era listo. Todavía no tenía claro qué pensaba de él. Si lo que había visto había sido real o si solo había sido fruto de mi imaginación. Quería que fuese uno de ellos, sí, pero poseo la disciplina suficiente para cuestionarme dichos deseos. No era un salvaje como Gómez, que mataba a quien se le antojaba. No era un asesino después de todo. El capitán parecía cansado. Me di cuenta de que todos los oficiales lucían así, no solo el coronel. Todos estaban agotados y demacrados, como si el peso de la guerra estuviese aplastándoles el espíritu. Llevaban los uniformes llenos de manchas. Algunos ni siquiera se habían afeitado, se estremecían ante los estallidos de las armas enemigas. Eran unos cobardes y unos peleles. Solo un hombre débil teme al enemigo que puede ver. Solo un hombre débil se plantea traicionar a su propio regimiento. Intenté que recuperaran la fortaleza. Era lo único que quería. Por eso el coronel me había traído al regimiento, para fortalecerlo, para purgar sus debilidades. Ese era el deber de un comisario, mi deber. De hecho, lo acompañaré esta vez, continuó hablando el capitán. Quizás yo vea algo que los demás pasaron por alto. Entonces me miró y añadió, si te parece bien, comisario. Claro que me parecía bien, pero miré fijamente al coronel antes de contestar. Esperaba a que lo impidiese, como ya había hecho antes cuando el capitán se había ofrecido como voluntario para la misión. Pero en vez de negarse, asintió con la cabeza. Entonces dirigí la mirada hacia el capitán. Me parece bien, saldremos esta noche. Trae solo lo necesario. El capitán asintió con brusquedad. Con un ademán, el coronel nos dio permiso para retirarnos y el resto de los oficiales salió en fila guardando silencio. Yo pensaba hacer lo mismo, pero el coronel me detuvo. Valdemar, dijo, y me cogió del brazo. Me estremecí e intenté alejarme, pero me asió con fuerza. Mírame, chico.
Tenía la voz grave y noté cierto aroma en su aliento. A veces los soldados conseguían destilar una clase ilegal de alcohol de las letrinas, una bebida potente, si pasas por alto el sabor, el olor o la textura. Intenté alejarme, pero no me soltó. Comisario, corregí. Sí, mi comisario. Frunció el ceño, se le veía alicaído, como si poco a poco estuviese perdiendo toda fuerza. Duele ver cómo un hombre enérgico y poderoso se derrumba, y en aquel momento supe que él temía por el regimiento tanto como yo, aunque no lo dijese en voz alta. Creí que ya te lo había advertido. Te quiere muerto. Soy consciente de ello. No, yo creo que no. Me acercó a él un poco y el acre aliento que exhalaba me bañó el rostro. Te necesito con vida, Valemar. Regresa de una pieza. Entonces me soltó y se dio la vuelta. Regresó a sus mapas, sus miedos y su bebida. Vi cómo el edecán se acercaba a hurtadillas con la copa en la mano y me pregunté cuántas veces se repetiría aquella misma escena un día cualquiera. Era un buen hombre, el mejor. Me dolía verlo así, tan débil, verlo asustado. Haré todo lo que pueda, coronel, prometí, pero no me estaba escuchando. Su mente ya estaba enfrascada en otros problemas que nada tenían que ver conmigo. El capitán me estaba esperando fuera del búnker. No me miró. ¿Qué ha dicho? Quiso saber. Que vuelva de una pieza. Buen consejo, respondió. A ver qué podemos hacer, ¿eh? No me hizo gracia el tono de su voz. Ya no destilaba arrogancia, sino una sombría determinación. Me entraron ganas de dispararle allí, en aquel mismo instante, pero me percaté de que el edecán del coronel me estaba observando desde la puerta del búnker y alejé la mano de la pistola láser. Cuando se retiró al interior del búnker, dije: sí, ve por tus cosas, capitán, no te voy a esperar. Yo creo que sí, replicó, aunque no tardaré mucho. Cuando se puso la máscara y se dio la vuelta, me pareció ver un destello azul en aquellos ojos. Partimos de las líneas de las trincheras cuando mayor era el estruendo de las armas. Sus rugidos aporreaban los cielos y las trincheras se estremecían desde sus cimientos. En algunos puntos nos costaba trabajo mantenernos en pie. Tales eran los temblores que sacudían el suelo. Era como si el mundo supiera que la situación estaba a punto de alcanzar un punto crítico y quisiese retrasar lo inevitable. Puede que esté siendo un engreído. El mundo no era consciente de nuestra presencia, ni tampoco aquellas armas. La artillería caía del cielo como si fuesen gotas de lluvia, y me pregunté cuánto habría costado tal despliegue. Una vez calculé el coste total de lo que se gastaba en munición en un solo día, y aprendí a apreciar el trabajo del departamento Monitorum. Tenía razones para sentirme orgulloso por mi deber, pero sabía que, aún así, había personas con obligaciones más difíciles. Avanzamos en silencio, igual que con Gómez. El capitán no parecía tener interés alguno en mantener una conversación conmigo, ni yo tampoco tenía en hablar con él. Ahora recordándolo me di cuenta de que lo había empezado a odiar desde el mismísimo momento en el que lo vi. Me recordaba un mocoso especialmente insoportable de la escuela Progenium. Uno de los chicos mayores, con aires de autoridad. Esa clase de niños que se convierten en comisarios que acaban muertos, con un tiro en la espalda a manos de sus propios hombres. No conseguí acordarme del nombre del chaval. Tampoco es que importase, pero incluso ahora recuerdo su rostro. Cómo le saltaron los ojos cuando le enterré la cabeza en la porquería de los cerdos, y cómo lo mantuve allí hasta que dejó de revolverse. No lo maté, si es lo que se están preguntando todo el mundo. Como ya he dicho, no soy un asesino. Solo lo dejé allí tirado, inconsciente para que lo encontraran los cerdos. Me dije a mí mismo que si el dios emperador le perdonaba la vida, sabría que me había equivocado, y observé cómo se lo comieron, convencido de que el dios emperador estaba de mi lado. En aquel momento, con el capitán a mis espaldas, también estaba seguro de contar con su beneplácito. Sabía que no iba a dispararme así, sin más. No era de esa clase de tontos. Además, sospechaba que querría saber qué había averiguado de su conspiración. Querría saber si se lo había contado a alguien. No, sabía que querría una confrontación, pero tenía la bayoneta a mano, solo por si acaso. No era una expedición sencilla. Cuanto más nos acercábamos al enemigo, menos estable era el terreno. Era peor que antes, si es que eso era posible. El barro
casi había consumido las trincheras abandonadas y unas espesas cortinas de niebla tóxica se extendían por aquellos paisajes agrestes. De nuevo me vi obligado a ponerme la máscara y las miras oculares se oscurecieron enseguida. Todo esto por la condensación, mientras avanzábamos a duras penas por el barro, que nos llegaba hasta las rodillas. La sopa hervía y explotaba a nuestro alrededor. Nos quemaba los abrigos y los uniformes con una excrescencia abrasadora. Los caminos que había tomado en las otras expediciones habían desaparecido y nos vimos obligados a abrir unos nuevos. Empezó a llover, solo un poco, después de dejar atrás nuestras líneas, y eso aumentó nuestras preocupaciones. Era agua alquitranada y apestaba a goma quemada. Al caer, dejó varias rayas negras por el abrigo y la máscara del capitán, y se quedaba flotando en la superficie del barro, formando sobre él unas suaves líneas sinuosas. Tuvimos que detenernos varias veces para evitar acabar enterrados en los desprendimientos de barro o que nos pillaran las crecidas de las aguas revueltas, o para que, sin más, nos pudiésemos limpiar las manchas negras de las miras oculares de nuestras máscaras. Escalamos colinas de escombros y ferrocemento y atravesamos valles de concertina. Puede que nadie me crea, pero encontraba cierta belleza en el paisaje. Era un lugar cruel, pero estimulaba la disciplina. El capitán discrepaba. «Cuanto antes nos marchemos de aquí, mejor», manifestó con voz áspera. Acabamos de vislumbrar las bases más alejadas del enemigo. Su familiaridad me consternó otra vez. No tendríamos que haber venido aquí. «La cobardía se castiga con la muerte», dije yo. No lo miré, pero podía sentir el peso de sus ojos sobre mí. «No es cobardía, es un hecho. ¿Acaso sabes qué estamos haciendo aquí?» No me molesté en responder. El deber de un soldado era obedecer órdenes, y nuestras órdenes nos habían enviado hasta allí. El capitán lo sabía, o debía saberlo. «Seguro que ni siquiera te lo has preguntado», continuó mientras hablaba y soltó algún que otro resoplido. Era difícil hablar y caminar por el barro, pero eso no lo detuvo. Su locuacidad repentina me dejó perplejo. Sospechaba que intentaba pillarme desprevenido, así que decidí no prestarle mucha atención. No obstante, si mi reticencia le molestaba, no daba señales de ello. «No, claro que no, Valemar, el perro fiel del cloner. No sabía que nos darías problemas en cuanto apareciste por la trinchera. Todos hemos oído las historias, y todos sabemos por qué solicitó que te enviaran a ti. Estaba asustado». Me detuve. El barro casi me llegaba por la cintura y me volví, no sin dificultad, con la mano en el abrigo y los dedos aferrados al mango de la bayoneta. «Al coronel no le asusta nada», el capitán resopló. «Claro que sí. Le asusta quedar mal, perder el mando, que lo culpen por este desastre, y le asustamos nosotros». Hizo una pausa y añadió: «Y le asustas tú, no te creas lo contrario». Sin darme cuenta le hice la pregunta obvia: «¿Qué quieres decir?». «¿Qué crees que quiero decir?». Pasó por mi lado, dándome un empujón, y casi lo destripo allí mismo. Pero sus palabras, hubo algo en ellas que captaron mi atención. Lo observé mientras caminaba por el barro, tropezándose y maldiciendo, y entonces lo seguí. Nos abrimos paso hasta el enemigo. Cada vez estábamos más y más cerca. Dejamos atrás los baluartes destrozados y los reinos enmarañados con concertina. Las líneas como las nuestras se habían resentido. No vi cuerpos ni huesos, no había ni rastro de ellos, salvo el sonido de sus armas y la forma en la que ardía el cielo sobre nuestras cabezas. El capitán detuvo la marcha. Se inclinó sobre una plancha destrozada de ferrocemento, jadeando. Sentíamos el vaivén del barro a nuestros alrededores, que se movía como las aguas mecidas por el viento. Entonces se rió en voz baja. Lo sabía. Por un momento pensé que se había vuelto loco. ¿Qué pasa? Valemar, mira a tu alrededor. ¿Qué ves? Las líneas del enemigo. Vale, sí, pero ¿qué ves? Al enemigo, respondí. Me miró fijamente, como si yo fuese el loco, y después negó con la cabeza. Entonces extendió los brazos. El material de construcción es del departamento monitor.
Las armas y los disparos que oímos son como los nuestros. Lo que decía no tenía sentido. Eran desvaríos. Sí, armas robadas, obviamente, argumenté. Rebeldes. ¿Rebeldes? ¿Cómo que rebeldes? En un mundo como este, dio un paso hacia mí y yo retrocedí. Miré a mi alrededor y me di cuenta que estábamos de pie sobre los restos de lo que había sido un búnker. El tejado había desaparecido, pero todavía podían verse las paredes medio cubiertas por el barro. Lo sabía. Sabía que ese gordo cabrón ocultaba algo. ¿Quién? Bramwell, el coronel. Me miró y preguntó, ¿es que no te sabes su nombre? Va en contra de las normas dirigirse a un oficial por su nombre. Valdemar, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Soltó entre resoplidos. Comisario, lo corregí. Ni siquiera tú puedes estar tan ciego, gruñó. Los ojos le brillaban tras las lentes de su máscara. En aquel momento vi la trampa. Intentaba sembrar la semilla de la duda en mi mente. Doblegarme, confundirme. Mira a tu alrededor, maldita sea. Mira a tu alrededor, necio. Y muy a pesar, hice lo que me ordenó. Vi entonces los huesos, casi escondidos, envueltos con los restos de un uniforme hecho pedazos. No lo reconocí, pero me resultó familiar. El capitán se echó a reír de nuevo. Todo este tiempo hemos estado luchando contra otro regimiento. Alguien se equivocó al enviarnos a esta parte de la zona de guerra. Alguien cometió un error y el coronel lo sabe. Pero si informa de esto al alto mando, lo culparán a él. Así funcionan las cosas. Por eso no habla con ellos. Por eso no nos da la orden de atacar. En cambio, esperamos y... hundió los hombros y esperamos. Echó la espalda hacia atrás y por un segundo casi sentí pena por él. Pero solo fue un segundo. Mientes, dije. El coronel es un hombre bueno. Quiere lo mejor para este regimiento. Por eso me ha enviado aquí. El capitán me miró. Aunque llevaba puesta la máscara, vi que tenía el ceño fruncido. Nos ha enviado aquí para meternos el miedo en el cuerpo, porque le preocupa que nuestros hombres empiecen a escucharnos a nosotros y no a él. Como deben hacer, se supone, bufó el capitán. Desobedecer órdenes directas de un superior es motivo de ejecución inmediata. Me juego lo que quieras a que usas esa excusa un montón de veces. Después en bombas añadió, mataste a Gómez, ¿verdad? Gómez era un idiota. Era uno de los hombres más valientes de todo el regimiento. ¿En serio? Pregunté con verdadera incredulidad. Si eso es cierto, entonces el regimiento tiene más problemas de los que pensaba. El capitán había apoyado la mano en su arma, pero no se atrevía a desenfundarla. Lo observé, escudriñé aquellos ojos, aquel destello azul que se volvía marrón una y otra vez. Me pregunté qué significaría eso. ¿Era consciente de lo que ocurría? ¿Alguno lo sabía? Eres un animal. Todos somos animales, respondí. Tenía la mano metida en el abrigo, apoyada sobre la empuñadura de la bayoneta. Podía sacarla en un santiamén, pero sospechaba que él también podía desenfundar su pistola en un instante. Lo único que nos diferencia de las bestias es nuestro deber. Yo sé cuál es el mío. ¿Y tú? Eres un asesino. Soy la personificación de la ira del dios de emperador, y tú no eres humano. Se me quedó mirando, como si mis palabras lo hubiesen confundido. ¿Cómo? No sé qué eres. Un brujo, un mutante, un Xenos, o a saber qué. Pero puedo ver la marca de la herejía en ti. Me señalé el ojo, tal y como la vi en los otros. ¿Los otros? El capitán abrió los ojos de par en par. ¿A cuántos has matado? Es evidente que no los suficientes. ¿Cuántos como vosotros hay? ¿Cuántos soldados del regimiento están infectados? Escupí las palabras como si fuesen disparos en un intento por desconcertarlo más. La única ventaja que tenía era lo lejos que estábamos de los demás. No podía dispararme sin llamar la atención del enemigo. No los habíamos visto, pero ambos sabíamos que estaban cerca. ¿Infectados? ¿Estás loco? ¿No has escuchado lo que te acabo de decir? No escucho herejes o Xenos. Eres un demente. Pensaba que eras idiota o cabezón, pero estás loco de atar. Entonces desenfundó la pistola láser. Era un arma preciosa con la culata de nácar y grabados en oro. Era el arma de un hombre pudiente. Todos los oficiales eran ricos, nobles de zonas rurales que buscaban la gloria en los vastos campos de batalla. ¿O no? Fuese lo que fuese aquello, ¿había estado siempre dentro de ellos? ¿O era algo nuevo que había encontrado un caldo de cultivo en sus corrompidas almas? Todas aquellas preguntas se me pasaron por la cabeza mientras observaba el cañón de su pistola. No estoy loco. Lo que pasa es que veo con mayor claridad de la que os gustaría. ¿Cuándo te diste cuenta de que os había descubierto?
¿Cuál es vuestro objetivo? ¿Servís al enemigo? Valemar, escucha lo que estás diciendo, empezó a decir, pero tenía los ojos azules de un azul intenso. ¿De qué estás hablando? Ya te lo he dicho, no hay enemigo. Comisario, corregí y me abalancé sobre él. Con el borde de la mano le di un golpe seco en el cañón de la pistola láser. Gracias a aquel manotazo conseguí que soltara el arma. Aunque le dio tiempo a disparar, el chirriante disparo resonó con fuerza por la trinchera mientras yo le clavaba la bayoneta. Se le saltaron los ojos y el capitán se aferró a mí. Me dio un puñetazo en el lateral de la cabeza y aturdido me caí al suelo. El hombre se alejó de mí tambaleándose con una mano sobre la herida de la tripa, haciendo presión para cortar la hemorragia. Me levanté y lo perseguí, pero me acerqué poco a poco, tomándome mi tiempo. El capitán estaba buscando su arma, pero el barro se había apoderado de ella. No se oían las sirenas ni las alarmas de las líneas enemigas. No perdí tiempo preguntándole la razón. Un misterio como aquel no haría más que distraerme. Mi verdadero enemigo estaba delante de mí y quería respuestas. Creo que hacíamos una bonita pareja, ambos tambaleándonos por aquel bosque de ruinas. Pasamos por debajo de unas ramas de acero oxidado y atravesamos unas cortinas de concertina. El aire vibraba a nuestro alrededor, caliente y tenso. Más de una vez creí oír los pasos de alguien que se acercaba a nosotros, pero no vi nada. Más tarde me pregunté si no había estado solo durante mi cacería. Quizás el dios emperador había guiado mis pasos como yo había hecho antes y volvería a hacer en un futuro. El capitán era valiente, tengo que reconocerlo. Le ataqué justo en los riñones como me habían enseñado. Entonces tosió y se tambaleó hacia un lado de la trinchera. Le clavé la bayoneta una y otra vez. Fueron unas puñaladas limpias, rápidas, pero no las necesarias para matarlo. Era un hombre grande y había muchísima sangre, como los cerdos, y como ellos no dejaba de chillar mientras lo masacraba. Esa es la palabra para expresar lo que hice. No me enorgullezco, pero no está en mi naturaleza mentir. No negaré mi pérdida de control. Lo odiaba, y por el amor del dios emperador, lo odiaba, y dejé que el odio se apoderara de mis actos. Me falló la disciplina, y se resintió mi responsabilidad. Hundí la bayoneta en sus blandas carnes una y otra vez sin cesar. Creo que hasta me reí. Me había acompañado hasta ahí con la idea de confundirme, de alejarme de la luz. O si no lo conseguía, tenía pensado matarme. En cambio, yo lo maté a él, como mataría a todos los demás. Al final, el capitán se desplomó sobre el barro, asfixiándose y temblando. Unas florituras de color rojo se extendieron por la superficie ocre de la sopa. Intentó alejarse a gatas, pero el barro se lo impidió. Me agaché junto a él y lo cogí del pelo. Con el escándalo que estás montando, seguro que nos han oído ya, susurré, y en ese momento, como si los hubiese dado el pie, resonaron las alarmas. Un tintineo familiar, chirriante, muy parecido al que emitían nuestras propias sirenas. Me llegó el murmullo de unas voces que hablaban a lo lejos y vislumbré unos rayos de luz. ¿Crees que vienen a socorrerte o a matarnos a los dos? No tenía la más mínima intención de quedarme para averiguarlo. Lo empujé hacia atrás, tenía el rostro blanco y la mirada desenfocada. Intentó agarrarse a mí mientras trataba de hablar. Me recorrió el rostro con aquella mirada azul, brillante, y después la desvió para mirar detrás de mí, como si estuviese observando algo. Entonces me percaté de que me había entusiasmado en demasía al esforzarme por cumplir mi deber. Me incliné, acercándome un poco más a él, y le cogí la gran barbilla con la mano. Dime, ¿quién eres? ¿Cuáles son vuestras intenciones? Sin embargo, mientras yo le formulaba esas preguntas, el azul se desvaneció y se transformó en un tono marrón suave, al tiempo que se le relajaba el rostro. En aquellos últimos minutos parecía un hombre distinto, como si le hubiese quitado un peso de los hombros, como si mi bayoneta hubiese liberado su alma, aunque con ello se hubiese llevado su vida. Me gusta pensar que se dio cuenta de que al final mis actos fueron misericordiosos, que vio al dios emperador de pie junto a mi hombro, dándole la bienvenida al seno de la humanidad. Ahora sé que la muerte lo liberó de una forma que no puedo explicar ni comprender. Creo que por eso el dios emperador me señaló a los afligidos. Me había escogido como su instrumento, y lo único que podía hacer yo era seguir el camino que él había elegido para mí. Las voces resonaban con más fuerza.
Los guardias del enemigo estaban más cerca y no tenía tiempo que perder. Lo abandoné allí, donde cualquier persona o cosa pudiese encontrarlo. Mientras regresaba a rastras a la seguridad de nuestras trincheras, las armas volvieron a retumbar en el aire. Tenía mucho en lo que pensar cuando llegué a nuestras líneas, pero contaba con poco tiempo para hacerlo. El regimiento estaba muy alerta, tensos me atrevería a decir, como nunca los había visto, como si una señal silenciosa hubiese atravesado las trincheras. Los soldados me seguían con la mirada, al tiempo que yo regresaba a mi hogar. Las máscaras se movían con nerviosismo ante mí, y no me recibieron con ninguna clase de saludo. Casi nunca ocurría, pero aquella vez fue diferente. Captaba en sus ojos una hostilidad que no había visto antes, o al menos no había hasta aquel punto. Era como si supiesen lo que había ocurrido allí fuera, y esos idiotas obcecados me echaran la culpa. Mientras me disponía a presentar el informe de lo que había pasado, el cielo ardía y un murmullo de voces se extendía tanto a mis espaldas como por delante de mí. Sentí la necesidad de mantener una mano sobre mi pistola láser, bien guardada en su funda. En aquel momento me pregunté si mi expedición había despertado al enemigo de forma involuntaria. Si había indicios de que estuviesen reuniendo para atacarnos. Pero decidí presentarme ante el coronel e informarle de lo ocurrido, antes de preocuparme por aquello. Después de todo, ¿qué más me daba a mí? Yo sabía cuál era mi deber, y con eso bastaba. Iba a acabar con el enemigo. No tenía que malgastar mis pensamientos en aquellos asuntos. Creo que, suponiendo que los hombres como el coronel puedan tener algún defecto, sería justo ese. Se me permiten el vicio de pensar en todo, sin restricciones. La ignorancia es fuerza. Pensar es imaginarse diferentes posibilidades, y con las posibilidades llega la posibilidad de la derrota. Es probable que se rinda ante su certeza. La verdad, como se suele decir, ¿qué necesidad tiene una persona de pensar cuando posee la fe en el Dios emperador? Al fin y al cabo, quizás esa sea la respuesta. Tal vez por eso ocurrió lo que ocurrió. Pero me estoy adelantando a los hechos. Los oficiales me esperaban en el búnker. Eran 3. El círculo había disminuido mucho con la ausencia del capitán. Ninguno de ellos tenía los ojos azules. Me pregunté si serían unos traidores oportunistas o unas simples víctimas. Así como Gómez, al que nadie había llorado. Pero eso no importaba. Un delito era un delito, y ellos habían cometido el peor de todo. Habían puesto en peligro el regimiento, y seguirían haciéndolo a menos que alguien se lo impidiera, a menos que yo se los impidiera. ¿Y bien, Valemar?, preguntó el coronel. Por su aspecto, aparentaba llevar varios días sin dormir. Mientras hablaba, miraba a sus subordinados con el ojo orgánico que le quedaba. ¿Qué nos tienes que contar?, hizo la pregunta como si ya conociera la respuesta. Las líneas del enemigo están peor que las nuestras. Hay secciones enteras hundidas en la sopa, y también están ubicadas mucho más atrás de lo que pensábamos. Habrá que actualizar los mapas. ¿Y Duco?, quiso saber uno de los oficiales. Lucía el mismo aspecto cansado que el coronel, pero no parecía aterrado o nervioso, sino resignado. Me puse en guardia al instante. Muerto. Se hizo el silencio. El coronel cerró el ojo bueno, y se le crispó el rostro. No supe distinguir si estaba frunciendo el ceño o sonriendo. ¿Cómo ha muerto?, inquirió unos minutos después. El enemigo, respondí, y no era mentira. El enemigo lo había matado. No fue el enemigo que estaba al otro lado del campo de batalla, sino un enemigo más insidioso. Miente, denunció uno de los oficiales, como ya mintió con lo de Gómez. Tranquilo, Fels. No, Duco tenía razón. Lo estás protegiendo, y es un asqueroso asesino. Tenemos pruebas. Hemos visto lo que guarda en sus aposentos. Titubeó cuando su mirada se encontró con mi rostro. Había estado en lo cierto. Habían entrado en mis dependencias. Habían revisado mis enseres personales. Lo contemplé. ¿Esa es una confesión? Dio un paso hacia atrás y apoyó la mano sobre su arma. Yo fui más rápido al desenfundar la mía, pero antes de que pudiera dispararle, el coronel me pegó. El golpe me dio de lleno en el lateral de la mandíbula y me tambaleé hasta chocar contra la mesa. Entonces me caí y se me escapó la pistola de las manos. Sin embargo, no fue la fuerza del golpe lo que me dejó atontado, fue la traición.
El coronel me había golpeado, me había pegado cuando solo me estaba defendiendo, y lo único que podía hacer era sentarme en el suelo y mirarlo, mientras él se volvía hacia los demás. Guarde el arma, Phelps, o lo haré yo. Ha matado a Dooku, todos lo sabemos, espetó otro de los oficiales. No, no lo sabemos, y hasta que haya pruebas que lo demuestren, no diréis nada. El coronel les lanzó una mirada llena de odio, y el ojo falso brilló con intensidad. El regimiento está bajo de moral y no permitiré que lo empeoréis con acusaciones infundadas. ¿Entendido? Todos empezaron a susurrar. Por un instante pensé que iban a volverse contra el coronel. Querían hacerlo. Podía verlo en sus ojos, unos ojos marrones, negros y verdes, no azules, pero el capitán había hecho bien su trabajo. Los había desviado del camino recto con sus dulces palabras y sus mentiras, como había intentado hacer conmigo. Sabía que iba a tener que matarlos, no allí, en el búnker, ni en aquel momento, pero tendría que hacerlo. Sin embargo, los oficiales recularon, casi parecían asustados, aunque no de mí, sino del coronel, como si algo hubiese cambiado, como si se hubiese desestabilizado el equilibrio. Fuera cual fuese la ventaja que creían poseer, había desaparecido. Quizás la habían perdido con la muerte del capitán, todavía no lo sé a ciencia cierta. El coronel los echó de allí con brusquedad. Una vez se hubieron marchado, una sonrisa de oreja a oreja le adornó el rostro. Su edecán le acercó una copa y se la bebió de un trago. Después de limpiarse la comisura, me dijo: Valemar, caminamos cerca de un precipicio. En cierto modo, aunque sea una pena, la suerte nos ha sonreído con la muerte de Dooku. Antes o después nos habría lanzado por él. A los demás les falta fuerza mental. Ahora que el capitán ya no está, seguirán mis órdenes. Me miró. Yo seguía sentado en el suelo. ¿Qué haces? Ponte de pie, hombre. Se han ido. Me levanté con gran lentitud. Todavía no me podía creer que me hubiese golpeado, como si no fuese más que un perro. Recordé las palabras del capitán. A pesar de saber que eran todo mentiras, una parte de mí sintió que quizás había algo de verdad en ellas, por mucho que quisiese pensar lo contrario. El coronel había cambiado muchísimo durante las últimas semanas. Perdona todo este teatro. Se disculpó mientras me limpiaba el rostro y vi como el rojo me teñía los dedos. El puñetazo me había partido la mejilla. Tenía que demostrarles que te tengo controlado, ¿lo entiendes, no? Sí, claro, respondí, pero me mantuve impasible. Por dentro estaba furioso, y el coronel lo sabía. Lo supe por el destello de diversión en su ojo orgánico. Me incliné y recogí la pistola láser. Bajo la tenue luz del búnker y con el uniforme lleno de suciedad, el coronel no se diferenciaba mucho de un animal. En aquel momento lo odié. En cierto modo los odiaba a todos, pero a él, al que más. Al menos el capitán no se había equivocado con él. El coronel estaba perdiendo la cabeza. Todo aquello le estaba haciendo mella. Hasta las mentes más fuertes se acaban rompiendo. Pero si él caía, todo el regimiento caería con él. En aquel momento vi lo que era en realidad. Era un cerdo, hociqueando los pies del muro del jardín y amenazando con hundirnos a todos nosotros. Durante nuestra inactividad se había vuelto un holgazán, y el enemigo, no solo aquel al que nos enfrentamos al otro lado del campo de batalla, se había aprovechado de la debilidad de su alma. ¿Seguro que lo entiendes?, insistió el coronel. Yo le dirigí una mirada de sorpresa. No me estaba mirando a mí, sino a mi arma. No la había guardado aún. Tragué saliva. De pronto me sentí inseguro y la metí en la funda. No puedo protegerte siempre, continuó, con voz afable y firme. Has estado guardando objetos ilegales en tus aposentos. Si los hombres se enteran... ¿Ilegales? Sentí un regusto amargo en la boca al pronunciar esa palabra. ¿Qué había querido decir? Todavía lo desconozco. Había confiscado objetos ilegales, pero no eran de mi propiedad. No los estaba guardando. Estaban allí, sin más. El coronel desvió la mirada. No necesito protección, dije poco después. No de ellos. Sé que todo esto ha sido duro para ti, Valemar. Ha sido duro para nosotros. Comisario Valemar, corregí.
pero él continuó hablando como si yo no hubiese abierto la boca. Pero todo terminará pronto. Tenía el ojo falso clavado en mí, y la lente carmesí brillaba con intensidad. Empezaba a odiar ese ojo. Y también comenzaba a preguntarme qué vería en realidad con él. ¿Podíamos confiar en aquel ojo? Por naturaleza todas las máquinas se podían corromper. Un código corrupto podía mancillar hasta la más ferviente de las máquinas. Pensé en todos los implantes augméticos que llevaba el coronel en la cabeza, en su comportamiento descuidado, y me pregunté si seguía siendo el mismo de siempre, o no. Por el momento esto tenía que acabar. Prosiguió. Duco ha sido el último. No más muertes. Ahora no. Hasta acabemos con esta maldita campaña. En el exterior, el estruendo se había reanudado. El martilleo sordo de la artillería que disparaba el enemigo en la distancia sacudió el búnker hasta los mismos cimientos. Las copas que había sobre la mesa tintinearon, y las capturas de imágenes y los mapas que habían en las paredes se movieron y agitaron. Las sombras danzaban y en ellas vi toda clase de cosas que un hombre no debería ver. Casi podía oír los gruñidos de los cerdos en el clamor de las armas. Los ruidos retumbaban en mi cabeza y me estaban destrozando. Miré al coronel, contemplé el movimiento de sus labios, pero no escuché lo que decía. Solo podía oír el estruendo y los estallidos de las armas. ¿De qué color era el ojo orgánico del coronel? En aquel momento no conseguía acordarme, y no podía comprobarlo bajo la tenue luz del búnker, ni con la deslumbrante luz roja de su ojo con implantes auménticos, que eclipsaba todos los colores. Solo podía ver ese titilante brillo característico de los rubíes, que lo manchaba todo con el color de la sangre. El coronel seguía hablando, pero yo ya no lo escuchaba. Había tomado una decisión, aunque no lo sabía todavía. Había permitido durante demasiado tiempo. Había faltado a mi deber por miedo a mi propio bienestar. Y le había fallado al regimiento. Había que actuar, y era yo quien debía hacerlo. Era mi responsabilidad, mi deber. En aquel momento comprendí que había sido la debilidad del coronel lo que había permitido que la infección afectara a sus hombres. Sus errores habían permitido que se contaminara el regimiento. No habían sido mis errores, sino los suyos. El capitán, en cierto modo, había estado en lo cierto. Imaginé cómo mi disparo daba de lleno en aquella odiosa lente carmesí. Rápido, limpio. Sentí la mano del dios emperador sobre el hombro guiándome. Más tarde me pregunté si el coronel lo vio venir, si él poseía su propio espíritu guía, o si sus sentidos con implantes herméticos habían detectado, calibrado y medido mi movimiento al mismo tiempo que yo movía la mano. No sé cómo, pero lo supo, lo vio. Y me golpeó con fuerza, con más fuerza que antes, con la potencia suficiente para cortarme la respiración y hacer que me tambaleara hacia atrás. Resollando, conseguí apoyarme en una de las paredes. Intenté recuperar mi arma mientras el coronel apartaba una mesa y se abalanzaba sobre mí. Una taza medio llena de recaf me dio en el lado del cráneo y acabé con una rodilla hincada en el suelo y un fuerte dolor de cabeza. Me rodeó la garganta con aquellas enormes manos y me puse de pie. Recuerdo que me sorprendió su fuerza. La había disimulado muy bien. Me estampó contra la pared una vez, luego otra y después me sostuvo allí, en el aire, quitándome la vida mientras yo le arañaba las muñecas. El ojo falso me miraba fijamente, centelleando con violencia de un tono escarlata. ¿Estás loco? ¿Es eso?, gruñó. ¿Has perdido la cabeza? Solo intento ayudarte, idiota. En aquel momento me fijé en el ojo, en su verdadero ojo, que brillaba como una canica de color azul, como los cerdos, como el soldado que no dejaba de gritar, como el capitán. Un ojo azul, otro rojo, ambos mirándome con odio. Mi pistola seguía dentro de su funda, con la solapa sin cerrar. Intenté recuperar el aliento para contestarle, pero no me salían las palabras. Quería decirle de todo. Quería decirle que el loco era él, no yo. Estaban todos locos. La gente dice que las epifanías llegan en los momentos de mayor estrés. Supongo que ser estrangulado por un comandante en un momento bastante estresante. Lo veía todo tan claro, tan terrible y monstruosamente claro. Tal y como había temido, algo se había desatado entre ellos, una especie de peste biológica agresiva, o un hechizo mental. Era eso, un estratagema del enemigo, o algo que flota en el aire. Dejando a un lado el origen de aquel mal, se estaba dando un festín con el regimiento, un cáncer para el alma y el espíritu. Y allí estaba la fuente,
aunque yo me hubiese convencido de lo contrario. El coronel había permitido que se introdujera en el regimiento y se estaba propagando. Por eso el dios emperador me había enviado con él, para ayudarlo, para ayudarlos a todos. Solo había una manera de detener el avance, solo había una manera de salvar al regimiento. Conseguí desenfundar mi pistola láser mientras el coronel me quitaba la vida con sus propias manos. La encajé bajo sus gruesas papadas, apreté el gatillo y lancé un disparo que le dio directo en el cerebro. Las manos empezaron a temblarle con violencia y casi pierdo el conocimiento, pero entonces aflojó el agarre y se alejó dando tumbos al mismo tiempo que, con la boca abierta, emitía un sonido que nunca le había oído articular. De entre los labios manó un poco de humo, que también salió por las juntas de los implantes auménticos de su cuerpo. El ojo rojo había perdido la intensidad de su color, y el deslumbrante brillo de su mirada se desvaneció hasta convertirse en una simple mota antes de apagarse para siempre. Cayó de espaldas, y una de las mesas se hizo añicos bajo su peso. Permaneció allí, tirado, inmóvil, como un muñeco de trapo. El coronel había dejado de existir. Ya se había dictado sentencia. Me alejé de la pared mientras me frotaba la garganta. El corazón me latía con fuerza en el pecho, a punto de romperme las costillas, y sentí que se me removía todo por dentro, como si fuese a desbordarme en cualquier momento. Lo observé e intenté volver al mundo que me rodeaba. Fue algo necesario, tuve que hacerlo, por el bien del regimiento. Pero eso no hacía que fuera más sencillo. No fue satisfactorio, no como los demás. Me repugnó. Lo supe en aquel momento. Supe que no me había estado enfrentando a una pérdida de disciplina, sino a algo más insidioso. Quizás los hombres a los que había matado no habían sido unos grandules, cobardes y desquiciados, sino que estaban enfermos, sin más, incluso el capitán, por mucho que lo hubiese odiado. Aparté aquellas sensaciones, había impuesto aquellos castigos con justicia. Lo sabía, nadie podía criticar mis actos. Mi único delito sería no haber sido consciente de todo hasta llegado al final. Tenía un deber, y estaba decidido a cumplir con mi deber. Solo había una cura para la peste. Se tenía que extinguir. Se debía purificar a los enfermos para evitar la propagación de la enfermedad. Pensé que aquello con lo que estaba lidiando reunía los requisitos. Matarlos a todos, uno por uno, era misión imposible, como también era imposible saber cuántos había propagado. El regimiento estaba infectado, y para protegerlo se necesitaban medidas drásticas, y solo conocía una manera de hacerlo. Pero para ello debía atravesar las trincheras hasta llegar a la retaguardia. No me molesté en esconder el cadáver del coronel. Solo los asesinos ocultan las pruebas de sus actos. Había muy pocos lugares en los que podía esconderlo sin que lo fuesen a encontrar, y no había manera posible de sacar el cuerpo del búnker sin arriesgarme a que descubrieran lo que había sucedido. Todavía siento remordimientos por haberlo abandonado allí. Había sido un buen hombre en el pasado. Me había otorgado un objetivo, un regimiento propio. Era lo más amable que había hecho alguien por mí, y yo le había correspondido con su muerte. No me arrepiento, y de haberlo matado, pues era lo que tenía que hacer. Y además, ya no era el hombre que había conocido, pero ni siquiera yo soy tan cruel como para olvidarme de todo nuestro pasado. Fuera del búnker de mando, el caos reinaba en las trincheras. Ruido, calor y pánico, todo mezclado. En un espacio reducido podía oír los lentos borbotones del barro movedizo y me di cuenta de que la situación se había vuelto bastante inestable. Pero eso solo me beneficiaba a mí. Cuanto más tiempo tardaran los demás en darse cuenta de lo que había pasado, mejor. Era consciente de que no podía confiar en nadie. Las raíces de la corrupción eran muy profundas, pero cabía la posibilidad de que a los no infectados los hubieran sobornado. Y aunque no fuese así, ¿comprenderían lo que ocurría? ¿Serían capaces de entender la sagrada necesidad que me empujaba? De todos modos, sabía que no debía albergar esperanzas. Atravesé aquel desconcierto, todo lo rápido que pude, en dirección al búnker reforzado que se extendía por toda la línea avanzada. Allí se guardaban las células de energía de los rifles láser y los suministros de munición de nuestro regimiento. Si bien el resto de los búnkeres no eran más que pequeños barracones de ferrocemento, aquel era una fortaleza. Habían guardias de servicio justo delante de la entrada. Siempre los había, además de gente que entraba allí a pesar del cielo en llamas y del estruendo de las armas. Recaderos con mensajes, servidores empujando carros llenos de munición,
un flujo casi constante de testigos, pero en aquel momento ya no me importaba. Y tal como sospechaba, los guardias no eran humanos. Unos ojos azules se encontraron con los míos al soltarme unos saludos mal pronunciados. Ya ni siquiera se preocupaban en fingir. He venido a inspeccionar el búnker, expliqué. ¿Con la autorización de quién?, preguntó uno de los guardias con dureza. La mía, respondí, parpadeando. Lo lamento, comisario, pero el coronel nos ha dicho que le pegué un tiro. El guardia se desplomó en el suelo, y cuando su compañero se giró, saqué la bayoneta del abrigo y se la clavé con fuerza en la garganta, justo donde la máscara medioambiental y el uniforme se unían. Retorcí la cuchilla y la extraje junto a un abundante chorro de color rojo. Me sabía el código de seguridad y pude abrir las puertas del búnker, haciendo caso omiso de los rostros llenos de espanto que dejé a mis espaldas. Oí como los gritos y las sirenas retumbaban por las trincheras, y me pregunté si habrían descubierto ya el cadáver del coronel. No sabía de cuánto tiempo disponía. Si tenía que salvar al regimiento, debía de purgar la infección que lo aquejaba. En el interior del búnker estaba dividido en varias salas, y todas partían de un vestíbulo central. En aquel vestíbulo se almacenaba el grueso de nuestras municiones. Además, allí también se encontraban los nódulos del cogitador que controlaba el sistema de seguridad del búnker. En el supuesto de que los enemigos invadiesen las trincheras, el regimiento al completo debía regresar a aquel último reducto para esperar refuerzos. Si no llegaban, el propio sistema de seguridad que había integrado en la subestructura del edificio destruiría el búnker. Si la derrota era un pecado, aún peor era entregarle unos materiales tan valiosos como aquellos al enemigo. Solo 3 personas tenían los códigos necesarios para controlar el sistema de seguridad. El coronel era uno de ellos, yo otro, y la encargada principal de las municiones era la tercera. Así que fue la siguiente persona a la que maté. Puede que alguien cuestione mi razonamiento, pero era la mar de simple. Si uno de nosotros empezaba algo, el otro podía pararlo. No podía arriesgarme a que ella también estuviese infectada, así que le disparé. Procedí con gran pesar y con la debida misericordia. No se lo habría imaginado nunca. Era una muerte necesaria, aunque lamentable. Tenía claro mi deber. Me gusta pensar que si ella hubiese estado al corriente de la situación, habría aceptado de buen agrado mi decisión. Era una mujer seria, con el rostro consumido y el pelo entrecano. Dirigía su reino con una eficacia admirable y nuestros caminos solo se habían cruzado una vez, durante la investigación de un caso de robo. Según me contaron, se había mostrado satisfecha con la solución que yo había propuesto para el problema, la ejecución inmediata del infractor. Por eso afirmo que habría entendido lo que yo hice. Al igual que el coronel, creo que sabía que yo era lo único que se interponía entre el regimiento y la anarquía. La vi antes de que ella se percatase de mi presencia. Estaba caminando a paso ligero hacia la entrada, con una mano posada en su arma, y 2 servidores siguiendo su estela con lentitud. Eran desagradables, muy poca carne y demasiada maquinaria. La muerte era una bendición si se comparaba con la transformación en un servidor. A menudo me preguntaba si en aquellos cráneos atrofiados todavía quedaba algo de la persona que habían sido en el pasado, o si todos aquellos cables y el metal les habrían extirpado cualquier resto de personalidad. «¿Comisario?», me saludó. «¿Ocurre algo? No es habitual verte tan lejos del frente». Hizo una pausa. «¿Qué son todas esas alarmas? ¿Qué pasa?» «El coronel ha muerto», contesté con rapidez. «Nos atacan». «El coronel», repitió con el rostro pálido. «¿Cómo?» «No hay tiempo para explicaciones». «Vamos, lléveme al sistema de seguridad». «¿Qué? Pero...». Se cayó y retrocedió con los ojos entrecerrados. Se llevó una mano al arma y volvió la cabeza como si fuera a ordenarles algo a los servidores, pero mi disparo la detuvo. Todavía no sé qué me delató. Podría haber sido cualquier cosa. Quizás lo había visto en mis ojos. Los servidores observaron cómo se desplomaba en el suelo, muerta, con la mirada perdida. Cuando quedó claro que ya no iba a poder dar órdenes nunca más, aquellos seres me observaron a mí. Hice un ademán con la pistola láser en la mano. «Idos, vigilad la entrada, que no pase nadie». Hice una pausa y añadí: «Pueden usar la fuerza bruta». Avanzaron a paso lento con sus chirriantes servos. Cumplirían mis órdenes hasta que alguien los destruyera o hasta que otro oficial les ordenase que se retiraran. Fuera como fuese, me darían el tiempo que necesitaba. Me abrí paso a toda velocidad a través de los estantes colmados de armas y municiones. El sistema de seguridad estaba al fondo del vestíbulo, donde se encontraba también el montón de huecos para los cogitadores. Eran unos huecos de gran profundidad,
en las paredes reforzadas de la sala, y en la penumbra se vislumbraban las luces de los cogitadores. Habían conectado los servidores en las grietas que habían desperdigadas entre los huecos, y allí murmuraban unos cánticos grabados con anterioridad a sus espíritus máquinas para mantenerlos sumisos. Al regimiento le faltaban visioingenieros y tecnoadeptos, algo que en aquel momento agradecí. No obstante, justo cuando me estaba acercando a mi objetivo, oí el revelador chirrido de una bota sobre el ferrocemento y oí una voz que me llamaba: Valemar. Perplejo me di la vuelta mientras intentaba alcanzar mi pistola láser. Vi un rostro que me resultó familiar: el edecán del coronel. Me pregunté qué estaba haciendo allí, pero obtuve la respuesta en cuanto sacó su arma, una pistola automática pesada. No era reglamentaria, pero por lo general, el edecán de un oficial quedaba exento de tales restricciones. Aún así, lo tuve en cuenta. «Lo has matado», dijo en voz baja. «Estúpido malnacido despiadado, ¿por qué lo has matado?» Su primer disparo pegó poco después de su condena. Logré hacerme a un lado y poner una estantería de ferrocemento entre los dos. El corazón me martillaba en el pecho y entonces desenfundé el arma. Me pregunté cómo había conseguido pasar junto a los servidores, pero recordé que como edecán del coronel, lo más probable era que conociese los ritos apropiados. «No lo entiendes», grité. «Tenía que hacerlo. Estaba infectado. Si dejas que te lo explique». La pistola automática resonó de nuevo entre las paredes del búnker de munición. Los disparos no tardarían en llamar la atención de más testigos. Sabía que tenía que solucionarlo pronto, pero detestaba matar a un hombre inocente. Aún así, en cuanto se me pasó por la cabeza, cuestioné si era tan inocente como yo pensaba. Si se habían hecho con el poder del coronel, ¿por qué iban a perdonar a su edecán? Entonces entendí que el enemigo se había dado cuenta de cuál era mi plan, e intentaba detenerme. Tras esa revelación llegaron más disparos, y con ellos acabé en el borde del vestíbulo. Era uno de ellos, claro. Ahora recuerdo lo ocurrido y me doy cuenta de lo ridículo que fue suponer lo contrario. Claro que era uno de ellos. Era evidente, y seguramente había sido uno de ellos desde el principio, siempre escabulléndose de un lado a otro, espiando a sus superiores, escuchando a escondidas las conversaciones privadas. Si hubiese sido más concienzudo con mi trabajo, me había dado cuenta antes y habría buscado una excusa para ejecutarlo, pero mi lealtad con el coronel me había cegado, me había hecho actuar con negligencia. Aquel pensamiento me enfureció y me moví con rapidez, con la esperanza de rodearlo antes de que pudiese verme de nuevo. Sabía que, si podía sacar la pistola antes que él, la lucha acabaría en un par de segundos. «¿Dónde estás, Valemar?», gritó, y la voz resonó de una forma curiosa en las paredes del vestíbulo. «Sal, da la cara». «Tú primero», contesté. Pensé que si hacía que siguiera hablando, conseguiría distraerlo. «¿Cómo me has encontrado?» «Te he seguido y ni siquiera te has dado cuenta. No eres muy observador, Valemar». Soy lo bastante sincero como para reconocer que en aquel momento sus comentarios me dolieron. Tenía razón, no había sido observador, había fracasado en mi deber, le había fallado al coronel y al regimiento, pero estaba decidido a redimirme. «Puede que antes no supiese quién eras, pero ahora sí», argumenté. «Al principio pensé que el capitán era el cabecilla, después que a lo mejor era el coronel, pero ahora veo la verdad. Eres tú, siempre has sido tú, siempre caminando por ahí a hurtadillas, escuchando en los dinteles de las puertas, pasando desapercibido. Todo esto es obra tuya, todo, pero no lo conseguirás. Ahora lo sé yo y pronto lo sabrán todos los demás. Se lo diré a los altos mandos, yo». Entonces me quedé congelado y las palabras se perdieron entre mis labios cuando oí el piñoneo de una pistola automática. «Gírate, asesino». Obedecí con gran lentitud. El edecán me atravesó con la mirada y me observó por encima del cañón de su arma. Tenía los ojos como esquirlas de hielo. Me estaba apuntando a la cabeza. «Tira el arma». Me deshice de mi pistola láser, pero él frunció el ceño. «Ambas». A regañadientes saqué la bayoneta del abrigo y la arrojé al suelo. El edecán asintió con una expresión sombría en aquel rostro tan anodino. «Se lo dije», comentó, como si le hubiese hecho una pregunta. «Le dije que no podía confiar en ti. Todos aquellos incidentes ya desde la escuela Progenium. Hasta sus colegas en los altos mandos le habían advertido sobre ti. Le dijeron que eras un perro desquiciado, que tu único lugar en este mundo estaría en una legión de convictos o en un pelotón de soldados, pero no los escuchó.
Pensó que te necesitaba. Pensó que podría controlarte. Y de pronto te volviste en su contra. Intentó matarme. Cállate, Valdemar. Ha llegado tu fin. Comisario, lo corregí. Apretó el gatillo. He de admitir que en aquel instante estaba convencido de que había llegado el fin de mi misión. Toda mi vida pasó ante mis ojos. Por mi mente se sucedieron momentos de satisfacción y de frustración. Vi a todos los enemigos a los que había matado, aullando ante la victoria, pero el Dios Emperador estaba conmigo tal y como lo está ahora. Todo se quedó en un triste chasquido. La pistola automática estaba vacía, o a lo mejor se había encasquillado. Una sonrisa me adornó el rostro. El Dios Emperador está de mi lado, y no debo tener miedo, declaré, y tú tendrás que haber practicado la disciplina adecuada para disparar. Eso es una infracción. Me abalancé sobre él y lo derribé antes de que pudiese salir huyendo. Luchó como un animal arrinconado, blasfemando y jadeando, pero no era un soldado, no uno de verdad. Ya no era más que un hombre mayor sin importar su pasado, un anciano con unos monstruosos ojos azules. No voy a fingir que no disfruté al pegarle. Le arrebaté la pistola automática de las manos y la utilicé para destrozarlo con saña. Refunfuñó y se aferró a mí con fuerza. Tal vez me pedía clemencia, pero yo no tenía nada que darle. No podía tener misericordia con una criatura como aquella. Amenazar a un regimiento del Astra Militarum era amenazar al Imperio y al mismísimo Dios Emperador. Pues el Dios Emperador es el Imperio y todos los que le sirven. Sin embargo, si uno se desvía de su luz, termina perdido en la más remota oscuridad para lamentarse durante toda la eternidad. Así que le pegué hasta que destrocé la culata de la pistola automática. Arrojé los trozos del arma a un lado y me agazapé sobre él. Todavía respiraba y mientras siguiese respirando, el regimiento corría peligro. No me quedaba otra opción. Sabía cuál era mi deber. Tu error fue perdonarme la vida, le dije, y le rodeé la garganta con ambas manos. Tanto la bayoneta como la pistola láser estaban fuera de mi alcance, pero a veces es mejor hacer las cosas a la antigua usanza. Si me hubieses matado, nunca te habría visto, pero te equivocaste, y ahora voy a matarte a ti, y a todas tus asquerosas criaturas, seáis lo que seáis. No os apoderaréis del alma de este regimiento. Se atragantó y farfulló, arañándome las muñecas. El rostro ensangrentado adquirió una tonalidad púrpura, en las que resaltaban todavía más aquellos ojos azules. Mientras su resplandor seguía fijo en mí, yo fui haciendo más y más presión. No lo conseguiréis, insistí, y me incliné hacia adelante. No os lo permitiré. Se le rompió el cuello justo cuando su garganta cedió bajo mi agarre. Me relajé, invadido por un intenso subidón de adrenalina. Esperé a que se le oscurecieran los ojos y recuperaran la tonalidad que habían tenido antes de la infección, pero no ocurrió. Y me pregunté si habría tenido siempre los ojos azules, o si había sido su señor durante todo aquel tiempo. Una araña tejiendo una telaraña a la vista de todos. Un montón de escenarios se me pasaron por la mente, cada cual más siniestro que el anterior. Todo cobró sentido en aquel momento, fuera cual fuese la verdad. Siendo el edecán del coronel, gozaba de la libertad de ir a donde quisiera, y nadie se había percatado de ello. No había mejor camuflaje para una criatura como él, aunque no supiese qué clase de criatura era. Todavía lo desconocía, no me importaba. Sabía quién era mi enemigo, sabía cómo detenerlo, no necesitaba saber su nombre. Las alarmas bramaron mientras me levantaba a trompicones, me dolían las manos. Nadie puede imaginarse cómo duelen los dedos y las palmas tras estrangular a una persona si no lo han hecho jamás. Fue como si hubiese forzado demasiado todos los músculos uno tras otro. Aún así resultó satisfactorio, en cierto modo. Me provocó una alegría salvaje, lo admito. Había una especie de pureza en un acto así. Ojalá a todos los enemigos de la humanidad les llegase su final a manos de hombres y mujeres de gran honestidad. De camino a la sala de control, atravesé las estanterías llenas de armas, cogí un rifle láser y varias células de energía además. No tendría tiempo para recargar el arma de forma convencional, no si mi plan salía bien. Cuando llegué al sistema de seguridad, me resultó muy fácil activarlo. Después, destrocé los paneles de los cogitadores con la culata del rifle láser, para evitar una prórroga y callar las sirenas de las alarmas. Ya había impuesto mi castigo, y se cumpliría sin ningún tipo de aviso. Luego, regresé a los niveles superiores del búnker y atravesé varios pórticos rechinantes y unas pasarelas de ferrocemento. Una vez salí del búnker me detuve. El nivel más elevado del edificio daba a las trincheras más cercanas. Vi como unas figuras correteaban de un lado a otro, como insectos bajo un cielo en llamas.
Oí varios disparos en la parte baja del búnker y supe que alguien había descubierto a los guardias que habían matado, y también a los servidores. Si me hubiese quedado allí, me habrían encontrado en cuestión de minutos. En cambio, susurré una plegaria al dios emperador y confié en su protección. Salté del búnker y caí sobre el barro. Al aterrizar, algo dentro de mí se sacudió y sentí que no podía respirar. Aún así, me puse en pie a trompicones. Sabía que el tiempo corría en mi contra. Solo tenía un par de minutos para alejarme todo lo posible del búnker. La explosión me levantó del suelo y acabé volando por los aires. Cuando choqué contra el suelo, me crujieron las costillas y fue lo único que pude hacer para conservar el arma. La agonía se apoderó de mí, pero mi deber me obligó a ponerme de pie de nuevo. El cielo ardía en llamas. Sin embargo, en aquel momento no se debía a las armas, sino a la explosión, y el suelo temblaba como un animal herido. Lo único que hizo falta fue un buen golpe en el lugar correcto. Las trincheras se sacudieron y se desmoronaron. No solo una sección, sino toda la red de trincheras. Todas y cada una de ellas, cada tramo, todo se disolvía bajo el bravo torrente del barro hirviendo. Oí cómo aumentaban los gritos y el estruendo. Justo cuando nuestras armas quedaron enterradas y aplastadas bajo el barro, en las trincheras más alejadas se sucedían las explosiones, y las llamas del cielo brillaban con más intensidad, como el resplandor de la luz del dios emperador que brillaba sobre sus enemigos. Corrí a través de la neblina y el humo, me ardían los pulmones al respirar. Atravesé las trincheras destrozadas por encima, a pesar del peligro. Corrí hasta el lugar que ya había elegido, un terreno elevado y lo bastante sólido desde el que poder vigilar las trincheras mientras se llenaban. El único lugar seguro se encontraba por encima de la línea al aire libre. La mayor parte del regimiento no tendría tiempo de llegar a los puntos más altos antes de que la sopa se encargara de sus vidas, y yo pensaba quedarme allí, esperando a aquellos que lo consiguieran. Era la única manera de asegurarme, la única manera de salvar al regimiento de los horrores que anidaban en su interior. A veces solo se encontraba la salvación en la muerte. Tenía que asegurarme, de verdad. No podía permitirme que ninguno escapara. El dios emperador me había encomendado una tarea, y yo estaba decidido a completarla. Me quedé allí de pie, con el fulgor de las llamas a mi espalda, envuelto por el humo, y esperé a que los primeros supervivientes avanzasen a tientas desde las ruinas de las trincheras, tosiendo y llorando. Un soldado raso como los demás, ensangrentado y derrotado, con ojos azules. Entonces sentí la ráfaga de viento, la oí, y me pareció que sonaba como una voz, la voz de la voluntad de vida que nos impulsa a todos, y supe que tenía un rumbo que seguir. Disparé al primero que llegó, les disparé a todos, uno a uno. Estoy seguro de que ejecuté tanto a los inocentes como a los culpables en aquella discordancia de momentos. No recuerdo si todos tenían los ojos azules o no. Aún así, les disparé hasta que no quedó nadie más, y solo se oía el murmullo del barro y el estruendo de las armas que los enemigos que destrozaban unos puestos que ya no existían. Tenía que cerciorarme, tenía que asegurarme, y estoy seguro. Después de aquello me detuvieron. Me ahorraré los detalles de aquellos días. El enemigo huyó, estoy convencido, o quizás jamás hubo un enemigo. Quizás fue toda una estratagema de los infectados para enfrentar a los soldados leales al imperio entre ellos. Lo único que sé es que me encontraron los soldados de otro regimiento, tan magullados y ojerosos como lo habían estado los del mío. Me hallaron agazapado en el barro, con un rifle láser descargado entre las manos. Se habló de la posibilidad de un consejo de guerra, incluso de una ejecución, pero no fueron más que habladurías. Al final me soltaron y me juzgó un consejo formado por colegas de profesión. Solo los comisarios podían condenar a otros comisarios. No había hecho nada malo, no había cometido ninguna infracción que pudiese confesar. Solo había cumplido con mi deber. Me dijeron que me iban a asignar un nuevo regimiento cuando me hubiesen calmado las aguas, y me conformo con eso. De todos modos, a veces me sigo haciendo preguntas. Me pregunto si hice bien, o si mis actos permitieron que alguno de los enemigos escaparan. Esos pensamientos me acechan, sobre todo cuando veo por el rabillo del ojo un destello de color azul. A menudo pienso en las palabras que el edecán pronunció antes de matarlo, lo que me contó de los altos mandos.
de los amigos del coronel, que le habían advertido sobre mí. ¿Podría haber más de aquellos demonios de ojos azules en los altos niveles del Monitoru? ¿Y si todavía se esconden entre los miles de millones que hay allí? ¿Y si me están vigilando, incluso en estos momentos? Espero que no. Y si lo hacen, no creo que cometan el mismo error 2 veces. Pero yo sigo el acecho. Y si me topo con uno de ellos, sé cuál es mi deber. Y con eso basta.